ya estamos listos para continuar. Vamos a seguir dentro del marco que tiene que ver con las tecnologías. Y nos acompaña ahora Fabián Descalzo, socio de ciberseguridad y gobierno tecnológico de BDO, quien va a acompañarnos para brindar el tema de inteligencia artificial, tecnologías emergentes y control interno. Hola Fabián, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pavo? ¿Qué tal? Hola Claudio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana. Bien, respecto de este tema en particular, ¿no? Y un poco como comentaba Claudio en su introducción, ¿no? Los temas que están relacionados con el desafío en particular que tienen los equipos de auditoría desde un lugar y principalmente las compañías desde el punto de vista de control interno, digamos, ¿no? Con este tema más allá de la inteligencia artificial, que vamos a hacer foco principalmente en ese tema, de la misma manera que comentaba Pablo recién, sino principalmente con lo que es el uso de tecnología emergente dentro de las organizaciones, ¿no? Como primer introducción que me gustaría hacer sobre esto es tener en cuenta, ¿no? Se me ocurrió poner que era para la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí el riesgo en particular, ¿no? del hecho de que ya por definición, una de las cosas que nos dice es el hecho de cómo, digamos, a partir de la inteligencia artificial, la tecnología toma decisiones en lugar de las personas, digamos, ¿no? El riesgo respecto de este tema es altísimo, ¿no? Y en donde adicionalmente a esto, digamos, y en contrapartida en particular, el líder de Microsoft, el CEO de Microsoft, nos propone, digamos, el hecho de hacer foco en lo que tiene que ver con la gobernanza y la privacidad desde el diseño, digamos, de aquellas soluciones que estén utilizando tecnología emergente. Como para poder saber, como decía Martín, ¿no? de dónde venimos y a dónde estamos, la idea es entender de que, como digo siempre, no estamos hablando de algo nuevo. Inteligencia artificial, conceptualmente, nace en los años 50, digamos, en donde ya Asimov, a partir de su libro Yo Robot, nos plantea desde la problemática, ¿no? de la automatización y de la generación de inteligencia, cuáles son las principales reglas de protección del humano, digamos, ¿no? en general. Y un poco eso, fíjense ustedes, estamos hablando de 1950, cómo a lo largo del tiempo fue requiriendo un marco de gobernanza partiendo de la base alrededor de los años 2000, 2006, para ser más puntual, es donde nace el concepto de privacidad por diseño, ¿sí? En donde ya es aplicado, digamos, y requerido en forma efectiva en todos los proyectos que hoy estamos llevando adelante, además de recalcar la importancia de determinado tipo de reglas a aplicar en los distintos proyectos, ¿no? Una de las cosas que es interesante, digamos, también entender es que la inteligencia artificial tuvo una etapa que es llamada invierno, en donde, como requiere de grandes recursos tecnológicos desde el punto de vista de procesamiento y almacenamiento, hubo un periodo de tiempo de no crecimiento, digamos, en donde con el advenimiento de los servicios de nube y otro tipo de tecnologías que facilitan este desarrollo, bueno, ha hoy llevado a las organizaciones tenerlo en cuenta como una importante herramienta. Esto obviamente bajo un marco de no gobernanza, de falta de madurez, inclusive dentro de las organizaciones para poder generarlo, ha traído determinado tipo de incidentes relacionados principalmente con, por un lado, la parte ética en el uso de las herramientas y por el otro lado en lo que tiene que ver con la privacidad de los datos a nivel de fuga, ¿no? La exposición de los datos en estas cuestiones, ¿no? Para lo cual el problema no solo estuvo oportunamente en aquellas aplicaciones que estaban disponibles al público en general, sino que también las propias empresas que lo han desarrollado vieron que tenían bugs
de desvíos, digamos, ¿no? en este tipo de controles en sus aplicaciones pagas, digamos, ¿no? Lo cual fue resuelto casi a fines del año pasado, entre julio y septiembre del año pasado. La importancia de esto, y un poco que lo hablábamos también con Sergio y con Martín respecto de los desafíos en particular, tienen que ver con, primero, entender que las empresas hoy están más expuestas, 15 veces más, a lo que tiene que ver con un ciberataque, sobre todo en el uso de este tipo de tecnologías, que un robo o un incendio en particular, ¿no? Después vamos a hacer un breve comentario respecto de la SEC, pero inclusive el presidente de la SEC, que es como si fuera nuestra bolsa, nuestra CNB en Estados Unidos, él mismo menciona frente a digamos, las últimas actualizaciones desde la parte regulatoria para aquellas empresas que participan en la Bolsa de Comercio de Nueva York, que hoy por hoy los ciberataques tienen el mismo nivel de impacto y de riesgo desde el punto de vista material que una afectación a procesos productivos o a resultados dentro de una organización, ¿no? Y para esto inclusive hay, para que ustedes vean y tengan también el contexto de que no solo se trata de un requisito simplemente tecnológico, sino que también es de gestión, han surgido normas ISO, ¿sí?, que vamos a ir nombrando a lo largo de la charla, que están relacionados en cómo gestionar, sistemas de gestión relacionados con, por un lado, estas tecnologías emergentes y por el otro lado, para poder abordar determinado tipo de riesgos que están asociados al uso de estas tecnologías emergentes. Hay dentro de estos desafíos que tiene hoy por hoy la auditoría, el control interno en particular, hay uno que es el principal, que es el hecho de cómo llevar adelante dentro del cambio cultural que requiere toda organización, que ese cambio esté principalmente asociado a lo que tiene que ver con el control interno en particular, porque como bien venían diciendo Martín, Pablo y mismo Claudio lo comentaba, tenemos ya desde hace mucho tiempo un enfoque a riesgos en relación a todo lo que estamos haciendo dentro de una organización. Y el hecho de entender que el establecer una estrategia corporativa para la organización requiere de un marco a construir desde la estrategia de mercado, la estrategia tecnológica y la estrategia de cumplimiento, ¿no? Con esto quiero decir que el desafío no tiene que ver con aquellos que operan, ya sea un programa de auditoría, los sistemas de la compañía, los procesos productivos, etcétera, sino que el principal desafío está también en la toma de decisión, en aquellos que toman las decisiones dentro de la organización y que a partir de pretender una estrategia corporativa para responder a sus accionistas, en el uso de la tecnología para mejorar sus procesos, deben entender de que eso confluye en un plan de negocios y que a partir de ese plan de negocios es que yo puedo construir mi plan tecnológico y mi plan de protección a nivel de ciberseguridad, de la misma manera que el plan de auditoría en sí, ¿no? Y que si yo tomo una decisión de uso de la tecnología en un determinado nivel, digamos a nivel de dirección, sin conocer cuál es el contexto de la organización y cuál es el estado de mi estrategia actual a nivel tecnológico, estoy asumiendo un muy alto riesgo dentro de lo que tiene que ver con después la aplicación de estas cuestiones, ¿no? Por eso, de alguna forma, me parece muy interesante cómo fueron evolucionando determinado tipo de reglamentaciones y estándares, de la misma manera que fue un cambio novedoso en el cual también los equipos de auditoría tienen que cambiar, no únicamente las entidades, es como la 7724 ya nos está hablando de alguna forma de esto que se llama arquitectura empresarial, ¿no? Lo que está relacionado con arquitectura empresarial es esto que les acabo de mostrar en el slide anterior. Cómo poder enfocarnos en conocer los objetivos de negocio para poder llevar adelante los objetivos de tecnología y de ciberseguridad,
relacionando los mismos con las necesidades de estrategias que tiene la organización desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista inclusive de resultados al cumplimiento, ¿sí? Y alineándolo con los riesgos corporativos a lo que tiene que ver con los riesgos tecnológicos, ¿sí? Perdóname, que obviamente... Qué interesante, ¿no? ¿Qué es primero? Porque muchas veces el objetivo tecnológico, hoy la tecnología es tan importante que el negocio trata de acompañar la tecnología para aprovecharla cuando el negocio tendría que decidir hacia dónde va estratégicamente y ver qué tecnología utiliza para el logro de sus objetivos, ¿no? Qué complejo tomar decisiones, especialmente en empresas más tecnológicas donde ese rol puede ir alternándose, ¿no? Claro, tal cual. De ahí un poco esto que comentaba, que también hay un gran desafío respecto de esto que vos casualmente comentás a nivel de gobernanza, ¿no? El hecho de establecer un gobierno, digamos, respecto de estos temas, es lo que ayuda a que sea mucho más natural la relación entre negocio y tecnología en particular, y eso es lo que de alguna manera también va a ayudar en otro tipo de gestiones más operativas dentro de la compañía a que se pueda confluir, digamos, en compartir este tipo de riesgos, de conocimiento del riesgo y de cómo aplicar los controles, ¿no? Ahí es muy importante el tema del apetito al riesgo, porque muchas veces el negocio dice, a mí no me importa, yo voy para allá, vos estás para darme un servicio tecnológico y las áreas de tecnología dicen, bueno, vamos para allá, pero vamos a tener este riesgo que lo voy a poder mitigarlo con un determinado presupuesto y muchas veces nos dicen, bueno, si aplico este presupuesto el negocio es inviable, entonces vamos a asumir ciertos riesgos y ahí un poco viene ese gap muy peligroso donde auditoría tiene que tratar de alguna manera de estar alertando a la alta dirección y al comité de auditoría respecto de cuidado que vamos a tener una situación compleja, ¿no? Exacto, y ahí está un poco lo que vos comentabas antes respecto de, digamos, de la importancia de auditoría como facilitador, colaborador, coequiper, digamos, en las distintas instancias del negocio, ¿no? Y además es también interesante el cambio que nos propone con lo que se llama arquitectura empresarial en la 7724, porque lo que hace es, digamos, dejar mucho más reflejado el hecho de que el riesgo tecnológico es un riesgo operativo, es un riesgo operacional y tiene que ser tratado como tal, teniendo en cuenta a nivel de riesgo corporativo que asume los mismos niveles de impacto que el negocio, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, gracias Claudio, porque es excelente esto, ¿no? Desde este lugar, y por eso a nivel de tecnología emergente, lo que también requerimos es saber y entender cuáles serían, digamos, los principales hitos dentro de lo que es gobernanza, por ejemplo, a nivel de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? En donde tenemos que entender cuáles son los distintos puntos relacionados con la supervisión de los tipos de riesgos, ¿no? Asociado principalmente a lo que tiene que ver con gobierno de datos, ciberseguridad, ahí Pablo nos estuvo comentando, digamos, también bastante en su charla respecto de estos temas, tener en cuenta la parte del cumplimiento, ¿no? Los riesgos relacionados con el cumplimiento, sobre todo en esta época en la que en los últimos 10 años por lo menos se ha hecho mucho énfasis respecto de los temas de privacidad y la seguridad de los datos personales, por ejemplo, y desde este lugar, no solo desde el punto de vista regulatorio o legal, sino también desde el punto de vista práctico y operativo, ¿no? El acceso a datos, privilegios de acceso a datos y a su vez, que también se mencionaba en la charla anterior, qué tipo de datos son los que voy a poder utilizar dentro de determinado tipo de soluciones de tecnología. Acá hay otro desafío importante que surge de la charla inicial de Martín, que es el hecho, y lo conversábamos entre nosotros también antes, ¿no? Cómo las organizaciones se plantean su estrategia con una visión principalmente operativa, en donde analiza planificación e inversión
en tecnología para sus procesos productivos, pero va dejando de lado lo que tiene que ver con el mismo nivel de inversión en sus áreas de control interno o en las áreas de control operativo, como puede ser el monitoreo para las áreas de tecnología o los controles asociados a seguridad de la información y ciberseguridad para las áreas de seguridad de la compañía, ¿no? Y esto es algo que también plantea en la actualización de la SEC el presidente de la SEC, que es el hecho de una necesidad de mayor resiliencia dentro de las organizaciones con una visión mucho más holística, pensando en cómo abordar los riesgos de ciberseguridad también dentro de las organizaciones. Por eso hay algunos slides que después, como decía Patricia, les vamos a compartir y Pau, les vamos a compartir el material. Yo lo dejo con bastante escrito, digamos, como para que se pueda consultar. El modelo de arquitectura empresarial, que pareciera que es algo muy abstracto en general, en realidad se basa en cómo congeniar y cómo alinear las necesidades de control interno con la gestión operativa, y principalmente yo hago foco en lo más operativo, en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, desde mi punto de vista, siempre lo digo, es como el núcleo, la unión entre las cosas que yo conozco del negocio y las cosas que me van a alimentar al negocio en función de nuevos riesgos, nuevas probabilidades de incidente, nuevas amenazas que puedo llegar a tener a lo que tiene que ver a mi proceso de negocio en relación a nueva tecnología que esté utilizando para llevarlo adelante, ¿no? Por eso es muy importante el hecho de la participación de auditoría también dentro de lo que es la gestión de proyectos. Hay una frase clave que utilizó Pablo respecto de los patrones de uso a nivel de datos y también analizar desde el diseño de los servicios tecnológicos los patrones de uso en relación de la tecnología que voy a asociar a determinado tipo de procesos tecnológicos. Ahí la participación del auditor diría que es casi fundamental porque me brinda el conocimiento de los controles y de los riesgos actuales y también va a poder enterarse de cómo debe de capacitarse en función de ese nuevo servicio que se está creando dentro de la organización para que inclusive cuando ese servicio quede productivo, yo ya tenga controles implementados, tenga el personal que lo va a controlar capacitado en forma adecuada y de alguna manera me ayuda también a poder tener los planes de respuesta necesarios en función de estos nuevos riesgos, ¿no? Y esto de alguna forma es lo que le da resiliencia a la compañía y también se menciona dentro de la 7724 con la necesidad de liderazgo y de gestión desde el punto de vista de gobernanza, ya que me dice que la dirección debe brindar los lineamientos necesarios y los recursos necesarios para gestionar proyectos tecnológicos en forma adecuada y pone en manos de la alta gerencia la supervisión de esta gestión en particular, ¿no? Porque tiene que ver con todo un contexto digamos, no solo desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista de cumplimiento legal, regulatorio, etcétera, ¿no? Toma un poquito de agua. Sí. Aprovecho así, Fabián toma un poco de agua. Dijo algo muy importante. Todo lo que está diciendo es muy importante, pero quiero subrayar algo en particular. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas de la alta dirección respecto de lo que tiene que hacer auditoría en relación a estos temas. Nosotros muchas veces estamos corriendo desde atrás con todos los riesgos tecnológicos, capacitándonos y tratando de ayudar. Me parece que en este tema en particular, ir corriendo de atrás nos genera un riesgo muy alto por la velocidad con que cambian los riesgos, por la velocidad con que surgen nuevas formas de vulnerar a las compañías. Tenemos que tratar no solo de estar a la altura de las circunstancias, sino, como bien decía Fabián, tratar de adelantarnos a los nuevos riesgos que se están por implementar dentro de las compañías por los cambios tecnológicos que se vienen, para poder adelantarnos y poder aportar valor diciendo
los riesgos que se van a producir a partir de la implementación de algún cambio importante tecnológico, hay que estar muy capacitados realmente y eso está esperando la alta dirección de nosotros, ¿no? Poder adelantarnos a los riesgos que aún no sucedieron. Tal cual. Sí, y esto, después hay un modelo que armé hace poco en relación al tema de la SEC, en donde hay un poco de esto que comentabas, Claudio, y adicionalmente a eso, también de cómo empiezan a verse nuevos conceptos necesarios a aplicar dentro de las organizaciones, como tiene que ver con lo que es privacidad por diseño en particular, ¿no? Que ahí los auditores o aquellos que están encargados de desarrollar y de operar determinado tipo de controles, tienen que entender que no solamente se centra desde el punto de vista de la operación de la tecnología en particular, sino que va en todo el desarrollo del ciclo de vida, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el diseño de servicios tecnológicos alineado a procesos de negocio. Desde la concientización interna de los distintos equipos, la dirección inclusive y equipos tecnológicos, hasta tener en cuenta conceptos relacionados con el ciclo de vida de desarrollo seguro aplicado a lo que tiene que ver con tecnología emergente, partiendo de la base del concepto que yo hoy esté aplicando seguridad de la información o ciberseguridad en mi compañía, no quiere decir que esté aplicando privacidad, ¿sí? La seguridad de la información lo que pretende es el hecho de cuidar el dato en base a los 3 pilares que tiene, que es confidencialidad, disponibilidad e integridad del dato. Lo que está relacionado con privacidad es asegurar la identidad de las personas, en nuestro caso aquellos que manejamos tecnología, dentro de lo que tiene que ver con el procesamiento y almacenamiento de datos personales, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego cuando yo tomo la decisión de querer aplicar tecnología emergente dentro de mis procesos de negocio, como empresario, como director de una compañía, es que tengo que entender que también hay herramientas adicionales como herramientas de anonimización que ya vienen embebidas en motores de base de datos, etc. ¿Y esto es que el director tiene que conocer de tecnología? No, tiene que saber qué preguntar. Tiene que conocer el riesgo para que, como bien decís, tener ese apetito de riesgo para que ese apetito de riesgo le genere preguntas. Por ejemplo, en el caso de la utilización de servicios de nube, previendo que principalmente el contrato, digamos, más habitual dentro de este tipo de servicios está relacionado con la infraestructura, ¿sí? Y que también desde ese lugar necesito gobernar desde el punto de vista de seguridad de la información a nivel de accesos, ¿sí? De qué tipo de herramientas y a quién voy a delegar. Acá hay una parte que es muy importante, que es la delegación de responsabilidades sobre la administración. La delegación de responsabilidad sobre los datos no se delega nunca. Eso siempre es responsabilidad del usuario, de la compañía, digamos, ¿no? De las entidades. Entonces también tener en cuenta esto cuando voy a implementar controles, tener en cuenta que necesito tener una gobernanza de datos en relación a lo que es privacidad por diseño. Establecer políticas claras, Pablo lo mencionaba en su charla, ¿no? El hecho de marcar la cancha para saber con determinado tipo de uso que voy a hacer, de los patrones de uso, hasta dónde puedo utilizar y qué tipo de datos son los que voy a utilizar y bajo qué circunstancias en cada uno de los pasos de los datos. Hacer una clasificación de información, más allá de lo habitual que se pide desde normativas como por ejemplo ISO 27001 a nivel de seguridad, ampliar el espectro y tener en cuenta el entorno en el cual se están tratando los datos, tenerlo registrado, en función de ese entorno saber de que va a modificarse la forma de establecer controles a nivel de protección de los datos y también tener en cuenta sus atributos, en donde hoy a nivel regulatorio, por ejemplo, uno de los atributos es cuál es mi fuente de datos, que tiene que ser legal, tiene que ser previamente aprobada por el dueño del dato, que es el dueño, digamos, la persona que los está ofreciendo como dato personal, y a su vez no solo tener su consentimiento, sino también, además, explicarle cuál es el objetivo por el cual estoy utilizando esos datos. Si yo no consigo establecer esto,
seguramente voy a estar no cumpliendo con una regulación, ¿sí? Como es la Ley de Protección de Datos o GDPR. Para eso, obviamente, la organización también debe modificarse en cuanto a sus roles y responsabilidades, por ejemplo, en el manejo de datos. Acá simplemente un ejemplo, ¿sí? De que debe haber la existencia de un DPO, un Data Privacy Officer y un CDO con su equipo para poder manejar, digamos, todo lo que tiene que ver esto del gobierno de datos en particular. ¿Cómo puedo llegar a poder hacer este análisis y saber por dónde arrancar y a dónde llegar? CMMI, al igual que DAMA, son dos instituciones que tienen previsto establecer a partir de determinado tipo de métricas cuál es el nivel de madurez en el gobierno de datos que tiene mi compañía. Perdón. Por otro lado, también tener en cuenta lo que está asociado a cuestiones relacionadas a las definiciones de privacidad de datos, de privacidad por diseño, perdón, a aplicar dentro de la organización, y cuáles son las reglas que inclusive estableció Microsoft para el uso de inteligencia artificial relacionado, como podrán ver, a lo que tiene que ver con el sesgo, la integridad de los datos en particular, previendo su resultado, y aparte la transparencia, ¿no? Es algo que también se mencionaba anteriormente, que lo importante acá también es mantener una gestión transparente en el uso de los datos. En este slide les dejo un ejemplo, digamos, de algo que diseñé hace poco relacionado a cómo abordar en particular este tipo de riesgos, ¿sí? Está basado en la necesidad de la comunicación de los riesgos al BOAR, a la dirección, por parte de aquellas compañías que cotizan en bolsa, y puede ser fácilmente aplicable, digamos, a cualquier tipo de institución, en donde, como bien se explicaba en la charla anterior, partimos de la base también de entender riesgos para poder alinearlos a nivel de riesgos corporativos, riesgos de ciberseguridad, planteándome un framework, dentro del cual, de la misma manera que planteaba Pablo con Mitre, le puedo agregar controles de ciberseguridad basados en la NIST 853, que si mal no recuerdo todavía estamos en la versión 5, ¿sí? Y cómo eso se va alineando con la gestión de incidentes y la gestión de continuidad de la organización para poder ver no solamente riesgos actualizados, sino también entender si tengo y están aplicados planes de respuesta para poder asegurar un programa adecuado de aseguramiento del negocio en particular. Entender que la inteligencia artificial es un sistema como cualquier otro, que tiene los mismos riesgos que tiene cualquier tipo de aplicación, basándose principalmente en lo que está asociado a la integridad de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que más tendríamos que cuidar. COVID 2019, framework desarrollado por ISACA hace varios años ya, también tiene, de alguna manera, dentro de su core de módulos facilitadores de gobierno de tecnología, algunos de ellos que pueden ser fácilmente utilizados para el diseño, digamos, de un gobierno y un análisis de gobierno de inteligencia artificial. Tenemos la 37100, que es la norma ISO, que nos puede ayudar a poder establecer controles para la privacidad por diseño, ¿sí? Y todo este framework que les comenté y este enfoque a lo que nos ayuda es a poder ver controles desde la gestión de proyectos, con la participación de auditoría, revisar nuevos riesgos, etcétera, y cómo después, en el resto de las gestiones operativas que hacen a la gestión de incidentes, continuidad y mismos riesgos, se van actualizando, ¿sí? Y esto, obviamente, como les decía, es lo que de alguna forma me brinda resiliencia a la organización. Acá lo que les dejo a continuación está asociado con la ISO 42001, que es la ISO del Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial, que en nuestro caso lo hemos utilizado como una herramienta para poder establecer requisitos de control para una auditoría de ambiente a inteligencia artificial, en donde, asociado a cuáles son los
digamos, desafíos que hoy tiene el control interno y los auditores en particular, me brinda una ayuda, digamos, a poder entender desde dónde debo de partir con estos controles, más allá de, obviamente, establecer como primer medida una concientización de los riesgos y, por el otro lado, capacitar a los equipos en lo que tiene que ver con determinado tipo de soluciones como las que mencionaba Pablo, tanto técnicas como lo que yo les estoy mencionando a nivel de complemento desde la gestión, ¿no? Entender todo con una visión más holística. Hoy por hoy, ya desde hace mucho tiempo, pero digo, hoy por hoy está mucho más profundizado que no podemos ser auditores de checklist, digamos, ¿no? Tenemos que revisar. Acá les dejo algo que me pareció muy interesante de un instituto español de control interno que lo que hizo fue establecer tiers, niveles de firmas de auditoría basado en el conocimiento de los auditores, cómo está conformado en cuanto a cantidad de auditores ese equipo, su conocimiento y a su vez la madurez en el nivel de tecnología aplicada para la auditoría, ¿no? Utilizando BI, Machine Learning, etc. Esto como para que luego lo puedan consultar. Y aquí algunas definiciones que aborda el alcance de la 42001 para que también lo tengan en cuenta y vean de cómo puede llegar a ser aplicable. Más allá de lo que es inteligencia artificial, tiene muchos puntos, muchos requisitos alineados a la necesidad de cómo gestionar tecnología en particular, con un listado de sus controles y una base a partir de la cual se puede llegar a armar un principio de ciclo o de un programa de auditoría en donde abordamos temas de gobernanza, temas de gestión de datos, de contexto, también de la infraestructura utilizada en este tipo de tecnologías y asociado al resultado, a lo que hablábamos del sesgo y esto que también Pablo mencionaba al final de su charla en relación a la necesidad de poder hacer esa evaluación de resultado, tal como lo hizo Alan Turing en 1956 en su momento, ¿no? Así que bueno, esto no tiene que ver solamente con tecnología, necesitamos tener una buena gestión y necesitamos entender cómo es que transcurre la tecnología, cómo convivimos con la tecnología a lo largo de todos los procesos de negocio. Bien, con esto estamos. Perdón que me siento que hablé un montón. Excelente. Excelente, Fabián, muchas gracias. Muy buena la disertación, sos un gran pedagogo adicionalmente al conocimiento tecnológico, que no es fácil, ¿no? Tener las dos habilidades, una dura y la otra blanda. Muchas gracias. Yo personalmente había notado dos cosas, son medio avisos parroquiales relacionados con esto, más que preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Tenemos preguntas? Por ahora no. ¿No? Si quieren ir enviando, se me están durmiendo. Ya no sé a qué cámara le tengo que hablar, se me están durmiendo. Tengo la sensación, estando en un banco, ¿no? que la tecnología y la seguridad es muy importante, pero seguimos teniendo como grandes eslabones débiles el cliente y el empleado, ¿no? Para todo lo que es ciberseguridad. Sí, ahí yo creo que tiene que ver un poco en cómo nos planteamos nuestro programa de crecimiento a nivel de madurez en el entendimiento, ¿sí? Hay una cuestión en donde si nos fijamos mayormente hay temas de madurez que se pueden mejorar mejorando lo comunicacional en sí, ¿no? En el hecho de que en toda la organización tengamos un mismo lenguaje, un mismo entendimiento de a dónde queremos llegar acompañando tecnología al negocio, ¿sí? Y me he encontrado en varios lugares en donde esto tiene, digamos, por ahí un nivel de riesgo un poquito más profundo cuando conceptualmente no estamos hablando el mismo idioma entre áreas tecnológicas y áreas de negocio porque hay que aprender a comunicarse y uno tiene que empezar a adecuarse a esto que vos comentabas recién, ¿no? O sea, lo que hoy vos me comentabas, mi facilidad de poder hacer algunas cosas me llevó 35 años. Entonces, obviamente es una cuestión de
insisto, comunicacional en la organización que hace que si lo vamos mejorando y lo entendemos desde ese lugar, vamos a poder crecer mucho más rápido, ¿no? Perfecto. Y el otro aviso parroquial tenía que ver con un gráfico que vi hace algunos años. Fui a un congreso en el exterior y están planteando desde el Instituto de Auditores Internos, con su sede en Estados Unidos, que en el año 2025 se va a producir el mayor gap de desconocimiento tecnológico del auditor interno respecto del conocimiento tecnológico que tiene la organización, el área de tecnología y el área de negocios. O sea, estamos viviendo momentos complicados, similares, yo que soy un hombre más grande me acuerdo, a lo que se vivió cuando irrumpió Internet en los 90, donde el auditor está muy lejos de tener el conocimiento que necesita para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, ahí inclusive te agrego un dato adicional. Gartner ya viene avisando desde el año pasado que en el 2025 el 80% de todos los procesos de negocio de cualquier industria van a estar automatizados de alguna forma utilizando tecnología, ¿no? Ya sea a través de RPA, Flor después va a hablar un poco de eso también, como de este tipo de tecnologías, y otras muy mundanas, pero en la cual seguimos teniendo poco control, digamos, ¿no? En general, y ahí es bueno en donde casualmente este tema de la importancia de salir del auditor forense, entre comillas, a proponernos participar y dejar participar auditoría en la innovación, digamos, ¿no? de la compañía, en la gestión de proyectos, en los distintos procesos productivos que pueden aportar una resiliencia adicional a la organización. Bueno, muchas gracias, Fabián, muy buena la charla, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.